vamos a estar viendo en estos momentos. Inicialmente es un espacio en el cual vamos a utilizar para aplicar la razón sobre lo que son las pruebas automatizadas. Es un seminario que trasciende, ya que la misma lógica trasciende lo que es un framework, y lo que buscamos no es entender lo que es programación, no estamos buscando saber lo que es un for, lo que es un if, lo que es un... ¿cómo se llama? Lo que son ciclos, lo que son herramientas de automatización, sino lo que vamos a estar viendo básicamente es qué hacemos cuando automatizamos. Como les comentaba, no vamos a estar viendo código, no vamos a necesitar memorizar sintaxis y tampoco vamos a estar viendo en profundidad ninguno de los frameworks, ya que lo que buscamos en estos momentos es un enfoque orientado directamente a lo que es la lógica de automatización. Esta lógica a nosotros nos va a permitir de una forma sencilla y efectiva entender algo que en los formularios de inscripción vi mucho, que había gente que no entendía la lógica de programación, había gente que no entendía la lógica de los tests, y esos son puntos de dolor muy grandes a la hora de estar empezando lo que es la automatización. Recuerden, nosotros acá no vamos a estar metiéndonos de lleno en el código, sino buscando la lógica detrás de él. Ya que siempre nos encontramos con una pequeña pared invisible que cuando estamos tratando de empezar como QA Automations, no tenemos una barrera a nivel código o a nivel entendimiento, sino que lo que tenemos es una barrera a nivel más cercano a lo que es el enfoque, a lo que es el entendimiento puro de lo que vamos a estar haciendo. ¿Qué problemas podemos encontrarnos? Inicialmente, como les comentaba, me han llegado muchas dudas sobre... sí, José, te voy a responder. Al final del seminario vamos a tener una sección de preguntas y respuestas en la cual vamos a estar, respondiendo a todas las dudas. Tu pregunta viene al caso, pero déjame responderla al final. ¿Por qué decimos que necesitamos pensar antes de automatizar? Nuestro enfoque el día de hoy va a ser empezar con los problemas de copiar test sin entender, que algo funcione pero no valide, qué es esto de validar, qué es un test frágil y qué es la falsa sensación de cobertura. Ya que si nosotros estamos automatizando sin lógica, es solo una ejecución rápida de la. El día de hoy vamos a estar trabajando en la parte más invisible de lo que es la automatización, la que no se ve ni en GitHub y no se ve del lado de los stakeholders, por ejemplo, ya que nosotros podemos presentar una suite de, no sé, 300 test automatizados, pero en realidad, al tener tanta cobertura, pero no estar orientado a lo que es la lógica,
nos podemos llegar a encontrar en caminos muertos, en test sin sentido o test que lo que hacen va a ser llevarnos mucho tiempo a la hora de estar creándolos, primero de estar pensándolos, pero a la hora de estar escribiendo el código duro y puro, vamos a tener esos problemas de este test sí sirve, funciona, pero no me está validando nada. Con lo cual, vamos a estar soslayando todos estos problemas con el recorrido que vamos a hacer el día de hoy. Básicamente, lo que vamos a ver hoy pasa antes de escribir el código y es pendiente a cualquier framework. Si después ustedes deciden, no sé, continuar estudiando más a profundidad un framework como puede ser Selenium, Playwright, Cypress, Puppeteer, y una larga lista de etcétera. El framework no debería ser un problema y no debería ser un limitante, ya que vamos a estar viendo mucho lo que es la mentalidad del QA, cómo pensar un sistema. No me gusta leer directamente de los slides, los que me conocen, por ejemplo, Jocelyn. Hola, Jocelyn. Ellos tienen, cómo pensar un sistema. Yo no me gusta leer los slides directamente, prefiero ir con la idea y desarrollar la misma. Pero como les comentaba, el recorrido de hoy va a ser más sobre la parte invisible y la precuela de la automatización. No vamos a estar enfocándonos tanto en lo que es nuestro código. ¿Por qué? Más adelante les spoileo un cachito. Más adelante vamos a estar viendo que el código, si nosotros sabemos qué testear, sale solo. Voy a estar dejando de compartir y compartiendo, ya que cada uno de los módulos tiene sus slides, así que vamos a estar enfocándonos más que nada en el contenido y la forma de estar presentando el mismo. Módulo número 1, mentalidad QA automation. ¿Qué es lo que el QA automation no es ejecutar más rápido, sino que es pensar mejor antes de automatizar? Y quiero comenzar con una frase que a mí en lo personal me parece un poco irrisoria, el hecho de constantemente pensar un QA manual versus un QA automation. ¿Por qué me parece irrisorio? Hay varios momentos bueno, todo esto lo puedo hablar con mi carrera, yo no voy en este momento a mostrar credenciales ni a chapear sobre mi carrera profesional, porque considero que no viene al caso para lo que yo quiero explicar. Pero un QA manual no es reemplazado por un QA automation, nunca va a ser reemplazado por un QA automation, por la razón de que un QA automation es una evolución lógica para el trabajo de un QA manual. Y también la definición QA manual está mal pensada, pero eso es motivo para otro video. Como les comentaba, se siente como que hay un roce entre los dos trabajos y en realidad uno es la bisagra del otro. O sea que muchas veces se plantea la automation como el opuesto de un testing manual. Y eso ya es arrancar mal. No son enemigos, no compiten, cumplen roles distintos, pero unos roles distintos que, llevados a un caso más
duro y crudo, estamos viendo que los QA manuales hacen un trabajo muy pulcro que nos lleva a la automatización. Ahora, cuando nosotros hablamos de automatizar pruebas, pensamos en repetir acciones humanas como hacer un clic, completar campos, navegar, pero en ese caso no estamos probando nada, no hay nada que pueda ser probado solamente imitando acciones humanas. ¿Por qué? Porque estamos mecanizando errores. ¿Y a qué me refiero con esto? Si nosotros, por ejemplo, es un ejemplo que vamos a ver mucho en este seminario. Si, por ejemplo, tenemos un flujo, más adelante explico bien lo que es un flujo de un login, nosotros podemos tranquilamente escribir los pasos para navegar a la página de login, ingresar las credenciales, hacer clic en la autenticación y validar que nos haya navegado a la página de inicio. ¿Eso se puede automatizar? Sí, se puede automatizar, pero no estamos validando nada. Estamos solamente simulando algo que tranquilamente lo podemos hacer desde el front, desde el back, probando la API, etc. Pero no estamos teniendo un valor real, con lo cual, cuando automatizamos pruebas, no es imitar a un humano, sino que nosotros lo que vamos a estar buscando es validar expectativas, validar reglas de negocio y validar comportamientos. No estamos validando clics, no estamos validando scripts. Un buen test automatizado no imita a un usuario, sino que protege el sistema. Este punto en particular, por eso considero que es muy, muy importante ver el seminario de cabo a rabo, por cuestiones de que vamos a estar viendo varios puntos y en un módulo en particular, si no me equivoco es el módulo 5, vamos a estar convergiendo todos estos puntos. Con lo cual, nosotros vamos a estar validando comportamientos, reglas de negocio, verificando qué debería cambiar y qué no debería cambiar. Y eso nos lleva a la ejecución de test contra el diseño de las pruebas, ya que ejecutar no es diseñar. Desde el vamos. Ejecutar los tests no es lo mismo que diseñar las pruebas. Y esto es muy importante a la hora de estar pensando en lo que es la automatización de los casos de prueba. Ejecutar es seguir pasos. Diseñar es decidir qué vale la pena validar. La automatización necesita más diseño. No es algo que nosotros podamos decir, bueno, se pone en práctica, se pone en código lo mismo que tenemos en un caso de prueba, ya que un caso de prueba a nosotros nos puede inicialmente tener, bueno, su título, su descripción, sus pasos a seguir, sus precondiciones y sus validaciones o postcondiciones. Pero nosotros al estar ejecutando un caso de prueba tenemos que tener un conocimiento sobre la misma plataforma. Por eso, importante lo que decía anteriormente, no son enemigos un QA manual y un QA automation. Con lo cual, ahora sí, permítanme ver un poquito lo que es el slide que les estoy mostrando, pero a la hora de estar diseñando
nuestros casos de prueba, tenemos que tener nuestros criterios. Y vuelvo a hacer hincapié en lo mismo. Estamos hablando de casos de prueba para automatizar. Casos de prueba para automatizar, no para la ejecución manual. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque los criterios de prueba, al estar diseñando nuestros casos de pruebas antes de escribir el código, tienen que tener, obviamente, las condiciones, porque tenemos que saber en dónde estamos parados en nuestro sistema, cuál es el objetivo, cuál es el proceso mental por el cual tenemos que pasar tanto nosotros como los usuarios finales a la hora de estar ejecutando de una manera a nivel usuario ese mismo camino, ese mismo flujo. Por ejemplo, un carrito de compras. Nosotros vamos a estar validando los casos, todos los casos que se nos ocurran a la hora de estar probando un carrito de compras. Pero el proceso mental, lo que va a llevar al cliente a hacer ese flujo, no es validar que esté funcionando correctamente, sino que quiere comprar algo. Entonces, el proceso mental a la hora de estar teniendo criterios para nuestras pruebas es muy, muy importante. El proceso mental es cómo va a ver el usuario y cómo esperamos que el usuario valide de manera tácita este mismo caso de prueba. Obviamente que el enunciado del tiempo y las instrucciones son muy, pero muy importantes. Todas van englobadas dentro de la estructura de nuestro caso de prueba. Y eso nos lleva a ¿para qué automatizar? ¿Para qué estamos automatizando en un equipo real? Inicialmente, y es algo que, si bien está lo último, es la parte más importante, y es el feedback. El feedback, la devolución, el estatus real de una ejecución, es la parte más importante, porque no sos el que automatiza, sos el que cuida el sistema. Son cosas que ya funcionaban y no deben cambiar de ese estado. El Key Automation no corre atrás de las bugs. Por eso, Automation no va nunca, pero nunca, a reemplazar un QA manual, sino que lo que hace es, perdón, están escribiendo mucho en las otras plataformas. Me distrae un segundo. Vamos a estar previniendo errores, previniendo riesgos y, por sobre todo, validando que lo que ya está hecho no cambie. Lo que no tiene que cambiar, no debe cambiar. Con lo cual, perdón, se me fue un slide. Perdón por eso. Con lo cual, me han escuchado repetirlo bastante en estos 20 minutos, de que el punto de partida no es el código, el punto de partida no es el framework, el punto de partida es el momento en el que nosotros nos sentamos a diseñar nuestros casos de prueba. El código viene después, el código es una consecuencia. Si entendés qué es lo que vas a validar en el código, es solamente sintaxis. Ya que, como les decía anteriormente, nosotros vamos a estar viendo lógica, porque la lógica en este caso es la base. Cualquier framework se va a adaptar a esa lógica. Solamente vamos a variar en el código, el lenguaje o la forma en la que vamos a llevar a cabo esa lógica, pero la lógica siempre es la misma. Ahora, cuando empezamos a pensar en lo que es automatización de casos de prueba, nosotros sabemos que
el código no es el punto de partida. Y eso nos lleva a errores muy comunes al empezar con automatización. Seguramente los que me han respondido, bueno, sobre todo el formulario que a mí me sirvió mucho para adaptar mucho este seminario, seguramente me ha pasado copiar código sin entender. Es algo que es un error común que todos hacemos y todos debemos hacer. Y todos debemos hacer. Un error es una forma más práctica de aprender. Con lo cual, copiar sin entender es algo que todos hemos hecho. Automatizar sin criterio es algo que también nos va a pasar. Pero ahí está el problema. Mientras nosotros cometamos errores y los vayamos corrigiendo, esto va a hacer que tengamos una mejor visión de todo lo que estamos llevando a cabo. Automatizar sin criterio es como empezar a construir una casa sin un plano. O sea, ponemos un ladrillo arriba de otro y esperamos que de alguna forma se vea como una casa. Automatizar sin criterio es un error válido, pero que no puede suceder más de una vez. Tenemos que sentarnos y empezar a ver qué es lo que vamos a estar automatizando, y de esa forma vamos a evitar algo que lamentablemente es muy común, y sobre todo lo he visto en estos seminarios o en los cursos que yo doy, que es la frustración. El sentirse frustrado es algo que frena mucho. Con lo cual, cuando hablo de estos errores es algo que va a pasar, pero no puede seguir pasando. Por eso mismo están ustedes aquí como espectadores en este seminario. El problema no sos vos, sino cómo se suele enseñar la automatización, porque siempre se arranca directamente con el código antes de enseñar los criterios que vamos a estar viendo en los siguientes módulos. Porque automatizar empieza siempre con la cabeza y no con el editor. Vamos a pasar al segundo módulo. En el cual vamos a, ya habiendo pasado la introducción, ya habiendo pasado, sí, prometo después dejar un momento para lo que son las preguntas. Ya habiendo pasado nuestra introducción, ya habiendo pasado nuestro primer vistazo de lo que es la automatización, vamos a ver cómo pensar un sistema bajo pruebas. Antes de probar pantallas, nosotros probamos sistemas. Recuerden, nosotros lo que estamos haciendo es automatizar las pruebas para que las mismas queden bajo un candado y saber que esas pruebas no van a tener una mayor variación. Entonces, antes de probar las pantallas, vamos a estar probando nuestros sistemas. Y aquí me voy a detener un segundo porque es muy importante entender qué es un sistema. Para un QA, un sistema no es una pantalla, no es una app, sino que es algo que recibe entradas, las procesa y te devuelve un resultado. Esto les va a parecer muy, muy similar a la definición de testing de caja negra. Permítanme nuevamente leer el slide porque es la mejor explicación que les puedo dar en este momento. ¿Qué es un sistema para nosotros que somos QA? Es un conjunto estructurado de políticas, procesos, procedimientos, herramientas y recursos utilizados para asegurar que el software o producto digital cumpla con los requisitos
estándares de calidad y especificaciones funcionales, previniendo errores durante su ciclo de vida. Esto aplica tanto a web, puede ser una SaaS, puede ser un e-commerce, whatever. Aplica para las APIs, pero no solamente nos estamos enfocando pura y exclusivamente en lo que es herramientas o recursos, sino que también aplica para procesos internos y para la inclusión de lo que se conoce como stuff non-techniques o cosas no técnicas. ¿Qué significa? Que para nosotros el sistema es el conjunto de las web, las APIs y todo lo que se conoce como producto de trabajo, sino que también el proceso que lleva crear esto y el proceso interno de la misma aplicación. Por eso mismo, antes de empezar a escribir código o a escribir casos de prueba, nosotros necesitamos entender qué es un sistema y qué es lo que qué rol cumplimos nosotros adentro de la creación de ese sistema. Y el rol que nosotros vamos a estar cumpliendo lo vamos a estar viendo a continuación. Entrada, proceso y salida. Es algo que define perfectamente a lo que es un test de caja negra. Nosotros ingresamos algo, un dato, un call to action, lo que sea, se procesa, o sea, el sistema ahí cumple su función, porque el sistema recibe los datos, hace algo y nos devuelve, ya sea una respuesta, un cambio, un error, una pantalla de éxito, un cambio de estado mismo, pero nosotros cuando estamos frente al sistema, tenemos que plantear qué es lo que vamos a estar haciendo sobre los flujos de ese mismo sistema. ¿Qué estamos validando? Por eso la aplicación, la mejor explicación de los test automatizados es que son un tipo de test de caja negra, como les comentaba anteriormente. No nos importa tanto de qué está hecho el sistema, qué lenguaje está escrito, cuántas capas tiene, si es un sistema de 3 capas, si es de 5 capas, si es de 8 capas. No nos estaría importando en ese momento, al momento de estar sabiendo qué es un sistema y cómo reacciona el mismo y qué comportamientos tiene. Recuerden, desde caja negra, permítanme un segundo para explicarlo, tenemos una caja negra en la cual nosotros ingresamos un objeto por arriba y el objeto debería salir por abajo. Adentro de la caja puede que haya un laberinto, puede que solamente sea un tubo que pasa directamente. A nosotros no nos importa ingresar algo y ver cómo sale ese algo. Desde caja blanca nosotros vamos a ver el recorrido que hace ese dato, qué procesos se llaman y etc. Pero para lo que es automatización, a nosotros no nos está importando, no necesitamos ver el código para saber si algo está mal. Si nosotros tenemos código para saber si algo está mal, ya estamos hablando de otro tipo de test. No lo validamos con automatización de pruebas. Y eso nos lleva a los cambios de estado. Nuevamente, vamos a estar explicando, mejor dicho, varios temas, y esos temas al final va a tener sentido. Pero algo que a nosotros
nos va a marcar pautas a la hora de estar automatizando estos casos de prueba, es el tema de los cambios de estado. Por ejemplo, no es lo mismo un flujo de automatización cuando un usuario está logueado o no está logueado. Nosotros podemos, nuevamente, en nuestro slide, tenemos ejemplos simples. El sistema cambia de estado, o sea, los flujos van a variar, dependiendo si el usuario está logueado o no está logueado, si un carrito está vacío o tiene el producto, o si el formulario está totalmente completo o tiene campos mandatorios que están vacíos. ¿Por qué nos importan los cambios de estado? Porque muchos bugs en el sistema aparecen cuando tenemos y no tenemos cambios de estado. Y eso nos lleva al siguiente punto, que cuando nosotros estamos pensando en la automatización, hay cosas que cambian y hay cosas que no. En un sistema hay cosas que pueden cambiar y hay cosas que no deberían cambiar nunca. ¿Lo podemos ver como variables y constantes? Sí, lo podemos ver como variables y constantes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos probando un sistema, sabemos que hay cosas que, por ejemplo, no todo es igual de importante. Hay cosas que esperamos que cambien, por ejemplo, un texto ingresado, un precio, un mensaje, el estado de un botón. Pedimos algo por una aplicación de vamos a estar viendo que dependiendo de los estados, la comida puede estar preparándose o puede estar en frío. Los estados van a estar dándonos pautas de cómo se avanza en el mismo sistema. Pero por otro lado, también tenemos, también esperamos que hay cosas que se mantengan constantes. Entonces, estas cosas que deberían cambiar y estas cosas que no, van a ser muy obvias. Por ejemplo, lo que no debería cambiar es una regla de negocio, es un cálculo a la hora de estar generando un botón de pago, es una validación o, por ejemplo, reglas de seguridad. No son las mismas reglas de seguridad si estamos, por ejemplo, enviando una foto por algún sistema de mensajería, algún contacto, o si estamos enviando dinero. Las partes, las constantes de seguridad no deberían cambiar en ningún momento. Y acá nosotros tenemos una pauta muy, muy clave a la hora de estar pensando en casos para automatizar, ya que la automatización suele enfocarse en validar lo que no debería romperse, lo que no debería cambiar. Lo constante no debería romperse, las reglas de negocio son las mismas, los cálculos deben ser los mismos, por eso dentro de lo que son las variables tenemos precios, tenemos textos, tenemos mensajes, tenemos fotos, etcétera. Pero un precio puede variar, el cálculo del envío no debería. Nuevamente, clave enfocarse en lo que no debería romperse nunca. ¿Y por qué digo clave? Porque es clave no entender que en Automation no perseguimos lo que cambia todo el tiempo, porque si cambia todo el tiempo, nuestros casos van a ser muy fácilmente desechables. Nuestros casos de prueba muy fácilmente pueden ser desechables. No perseguimos lo que cambia todo el tiempo. Protegemos, y acá mucho ojo a la palabra que estoy utilizando, protegemos lo que debería funcionar siempre.
Siempre, siempre, siempre. Por ejemplo, el texto de un botón no es prioridad. Si dice login, si dice ingresar, si dice entrar, si dice enter, no nos estaría modificando nuestro caso de prueba. Lo que sí nos modificaría es que el botón, al hacer clic en login, ingresar, autentificarse, etcétera, no hiciera lo que debe. No hiciera lo que debe. No se autentificaría. Entonces, la acción correcta del botón es mucho más prioritario que el texto que tiene que tener el botón. Y esto es muy importante, sobre todo a la hora de estar haciendo regresiones automatizadas. Por ejemplo real que me ha pasado. Ejecutar una automatización escrita en un software en español. Mil disculpas por la moto, mil disculpas por el momento de Latinoamérica. Me ha pasado de estar corriendo casos automatizados en español que me tiraba errores ya que validaba los textos en lugar de estar validando los expats. Entonces, tenemos parches sobre una automatización que no es estable. No es estable, la automatización tiene que ser estable. Por eso les digo, hay cosas que van a modificarse y hay cosas que no deberían. Entonces, nuestra tarea a la hora de automatizar es clave poner foco en lo que no debería modificarse. ¿Y cómo hacemos para validar lo que no debería modificarse? Básicamente es tomar el contexto de lo que es el estado inicial, la acción y el resultado esperado. Sin un antes claro, no vamos a saber cuál es el resultado correcto. Si estamos, por ejemplo, haciendo un login, pero el sistema ya está logueado, nuestro login va a fallar, no va a encontrar los campos en los que tiene que ingresar los credenciales. Tenemos que tener el contexto claro, sobre todo cuando estamos empezando sobre nuestros escenarios, los flujos y nuestro comportamiento. ¿Por qué si no tenemos un antes claro, no vamos a saber si el resultado es correcto? Porque nacen preguntas clave que nosotros nos tenemos que hacer a la hora de estar comenzando con esta automatización. Siempre hago este parate porque hay cuestiones que nosotros vamos a estar viendo que vamos a hablar de escribir casos de prueba o de escribir nuestros test automatizados, pero todo esto siempre va antes de empezar a escribir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos en claro, por ejemplo, el antes, de cómo está el sistema, nos nacen las preguntas clave. ¿Qué puede cambiar? ¿Qué debería mantenerse? ¿Y qué más? Tres puntos claves a la hora de estar comenzando con nuestras organizaciones. Y les hablé antes, bueno, como antes de... Vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que estuvimos hablando. Nosotros tenemos un diagrama de flujo del lado, para mí es el izquierdo, para ustedes es el derecho, porque YouTube despeja mi imagen.
Del lado derecho tenemos un diagrama de flujo muy sencillo. Lo recomiendo mucho aprender a hacer diagramas de flujo, sobre todo para entender el sistema en el que nosotros estamos trabajando. Recordemos, antes, proceso y resultado esperado. Nosotros en este ejemplo tenemos antes en el start, a ver si llegan a ver mi mouse. Sí, perfecto. Nosotros tenemos un estado inicial en el cual el usuario no está logueado. ¿Por qué sabemos que el usuario no está logueado? Porque lo definimos así. Entonces, en el momento de empezar a escribir un caso de prueba, una precondición va a ser que el usuario no esté logueado, que no haya nadie logueado en esa plataforma, en ese sistema. Entonces nosotros sabemos, por ejemplo, que tenemos 5 intentos. Esto es un cuadro de decisión, un diamante de decisión. El profesor Maxi se pondría contento de que lo explique de manera correcta. En el cual nosotros tenemos un camino por el sí y un camino por el no. Si pasamos los primeros 5 intentos, nuestra cuenta se bloquea, se alerta al usuario y termina nuestro caso de prueba. ¿Tenemos otro flujo? Claro que tenemos otro flujo, ya que si todavía tenemos 5 intentos, nos podemos loguear, nos autentificamos, tenemos la autorización. Si no estamos autorizados, nos va a tirar de nuevo al login, o sea, el login cuando todavía no estamos autenticados en el sistema. Si estamos autorizados, nos va a garantizar el acceso y vamos a ingresar y va a terminar el flujo. Entonces, nosotros tenemos que en el antes, el usuario no está logueado, nuestra entrada, nuestros datos de ingreso son usuario y contraseña, el proceso es la validación de credenciales y la salida es un acceso o un mensaje de error. Cualquiera de los dos, como lo ven, están al mismo nivel, el de alertar al usuario o garantizar acceso. ¿Qué cambia? Cambia el estado del usuario. Volvemos a hablar de los estados. Que no debería cambiar. Y acá está la parte importante. Volvamos a lo que decíamos anteriormente. Cuando nosotros tenemos nuestras reglas, nuestras claves a la hora de empezar a pensar en estos casos automatizados, hay cosas que pueden cambiar, las variables, y hay cosas que no deberían cambiar. Y lo que no debería cambiar acá, por ejemplo, son las entradas de credenciales. Por ejemplo, los 5 minutos. Recuerden, con esto finalizamos el módulo número 2. Tenemos que, antes de empezar a pensar en automatizar, mirarlo como testers. El tester no hace clic, sino que hace las preguntas correctas. Y esto nos lleva al módulo número 3. A nuestro módulo número 3. Hablamos bastante de lo que son escenarios, flujos y comportamientos. O en inglés, como muchos ya lo habrán escuchado o lo van a escuchar. Escenarios, flows and behaviors. Un escenario es una historia del sistema, no es una lista de pasos. Un segundito que se está secando un poco la... Escenarios, flujos y comportamientos. Vamos a estar viendo en este módulo básicamente cómo convertir lo anterior en escenarios de prueba claros. O sea, lo que estuvimos viendo tanto en el módulo 1 como en el módulo 2. Nosotros tenemos escenarios de prueba. ¿Qué es un escenario de prueba? Un escenario de prueba
sabemos que es, perdón, vuelvo nuevamente al slide para no perderme y no perderlo a ustedes. Un escenario de prueba describe una situación posible del sistema. No es una acción aislada, es una situación esperable, no es un login, es un usuario intenta ingresar con credenciales válidas, estando no logueado. Eso es un escenario. Hacer un login es una acción aislada. Hacer un login, o sea, ustedes piénsenlo de esta forma, como me ha explicado alguna que otra vez un analista funcional. Hacemos un login, bárbaro. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos ingresando las credenciales, haciendo clic en ingresar o en login, como se llama el CTA, y validar que estamos en la plataforma, o estamos creando de cero un login, o cómo se entiende. Y ahí está el escenario de prueba. Ahí es donde nos llama la atención lo que es un escenario de prueba. El escenario de prueba describe una situación posible del sistema. O sea, un escenario de prueba es un usuario intenta ingresar con credenciales válidas estando no logueado. O si estamos probando los flujos alternativos, un usuario intenta ingresar con credenciales no válidas estando no logueado. Como ven, un escenario de prueba ya nos va a dar el criterio principal para estar pensando en qué casos de prueba vamos a llevar a cabo y finalmente vamos a automatizar. Un escenario tiene contexto, tiene acciones, pero no es una acción aislada, y tiene un resultado esperado. No es solamente hacer algo como hacer el login. Un escenario de pruebas no es un paso a paso. Un escenario de pruebas, para que se entienda, los pasos explican cómo llegamos del inicio de ese escenario al fin de ese escenario, de el antes a el resultado esperado. No, los pasos explican el cómo el escenario define qué es lo que se valida, qué es lo que vamos a estar validando. Nosotros en el escenario vamos a explayarnos a la hora de estar escribiendo de prueba A automatizada. Y eso nos lleva un poco a lo que estábamos viendo en el módulo número 2 con el diagrama de flujos. El diagrama de flujos que nos decía, por ejemplo, el caso feliz y los casos alternativos. El caso feliz, un happy path, la traducción exacta, un camino feliz, pero para decirle caso porque la TAM. Un caso feliz en el cual todo sale bien y tenemos casos alternativos en el cual algo cambia, algo falla, podemos, por ejemplo, ingresar una contraseña incorrecta, ingresar con un usuario bloqueado, tener campos vacíos. Es el escenario no ideal, pero necesitamos que el sistema esté preparado frente a todos los casos. Como QA, ustedes deben saberlo, pero como automation, ustedes deben validarlo. El sistema suele funcionar con los casos felices. Los bugs suelen vivir en los alternativos. Eso siempre, sobre todo con mi equipo, les dije que me iba a chapear, pero he tenido varios proyectos en los que he sido como líder, con lo cual siempre trato de que mis colaboradores hagan hincapié en los escenarios alternativos, en los cambios de estado, en las validaciones reales, porque estos mismos son los que nos van a llevar a encontrar esos bugs que no han sido todavía visualizados. Habíamos visto qué era
un escenario. Un escenario, dijimos que... Un escenario dijimos que tiene un contexto, que tiene acción, que tiene un resultado esperado, que no es solamente un hacer algo. Ahora nos encontramos con, citando a Shrek, la siguiente capa de la cebolla, que es el flujo. Nosotros tenemos escenarios y la secuencia de esos escenarios se transforman en un flujo, también conocido como casos de prueba end-to-end. Estos flujos no quiero que se entienda como un test largo o un test que tiene que abarcar todas las funcionalidades en el sistema mismo, sino que es una cadena lógica de escenarios relacionados. Tenemos un escenario que es login. Nuestro siguiente caso de prueba automatizar es agregar N productos al carrito. Nuestro caso de prueba consta de 2 escenarios, 3 tal vez, en el cual en el primer escenario tenemos el login, en el segundo escenario tenemos agregar el producto al carrito, y en el tercer escenario es validar que el producto se haya agregado correctamente en forma, cantidad, etc. Y como comentaba, estos escenarios, si los concatenamos de una manera lógica, nos va a llevar a un flujo. Flujo, nuevamente, no es largo, sino que es una cadena lógica de escenarios. ¿Por qué los vemos como escenarios? Porque si uno falla, si un escenario falla, entonces rompe. El flujo rompe. Tenemos, de alguna forma, y esto es más a modo de ejemplo para que lo puedan entender un poquito mejor, los flujos, hay flujos que son comunes y son transversales a casi todos los sistemas. Una autenticación, una carga de datos, navegación, manejo de errores, son buenos candidatos a automatizar, siempre para comenzar a probar un sistema, a empezar a entender un sistema, recomiendo empezar por este tipo de casos a automatizar. Y nosotros dentro de esa misma automatización, dentro de esos flujos, tenemos 2 puntos claves a la hora de comenzar a pensarlos como una automatización. Por un lado tenemos las reglas de negocio y por otro lado tenemos el comportamiento técnico. ¿Son los mismos? Claro que no. Una regla de negocio dice que está permitido. Por ejemplo, una regla de negocio en un sistema bancario puede ser que haga una doble validación antes de enviar dinero o la saliente de la cuenta. Regla de negocio que está permitida. Comportamiento técnico es cómo el sistema afronta estas reglas, o sea, cómo responde el sistema. Nosotros vamos a estar validando nuevamente, con esto, vamos a estar validando las reglas del negocio, que es lo que está permitido, no solamente la respuesta técnica. Reglas de negocio y comportamiento técnico. ¿Son lo mismo? No. ¿Tengo que validar los dos? Sí. Sí. Exactamente sí. Por ejemplo, una regla de negocio, un comportamiento técnico es el manejo de errores. ¿Qué pasa si trato de enviar dinero y no tengo fondos en mi cuenta? Una regla de negocio puede definir cómo se afronta esa situación. Pero el comportamiento técnico es lo que a nosotros nos va a dar las pautas
para llevar a cabo esas pruebas, esas validaciones. Y eso nos lleva a lo que son los puntos frágiles, los puntos... tiene otro nombre, en este momento no me va a salir. Pero los puntos frágiles, cambios de estado, validaciones, dependencias, son los puntos en los que más se suele agrupar los defectos y para los que hicieron el ISTQB van a entender esto. Una de las reglas del QA es la parte de los defectos tienden a agruparse y donde más se tienden a agrupar a la hora de estar hablando de automatización y en donde más validaciones, y hablo de más validaciones como validaciones concretas, no más flujos o más escenarios, más validaciones que tenemos que tener en cuenta es en los cambios de estado, en las dependencias externas y en los datos inconsistentes. Por ejemplo, un flujo de registro. Tenemos flujos más bien comunes, ya como verán, no estamos hablando de un escenario en el cual, por ejemplo, teníamos solamente el login, sino que también tenemos, sino que en este caso, perdón, tenemos el flujo completo, flujo más abarcativo. Por ejemplo, si estamos haciendo un flujo de registro con datos válidos, es nuestro caso feliz. Pero tenemos datos alternativos, tenemos casos alternativos, en el cual podemos ingresar un email que no existe, una contraseña débil, campos vacíos, son escenas, son casos alternativos que nosotros tenemos que pensarlo en nuestro flujo. Sin código ya sabemos que probar. Nosotros nuevamente estamos apelando a la estrategia de la caja. ¿Y por qué es clave el tema de los flujos en la automatización? Un mal escenario genera un mal test. Un mal escenario genera un mal flujo, un flujo inconsistente. Aunque el código sea perfecto, aunque lo escribamos el código más pulcro, más reutilizable de automatización, si el escenario está mal escrito, va a generar un mal test. Les dejo unos segundos la imagen en pantalla. Para que quiera verla con detenimiento. Nuevamente, lo que había comentado anteriormente, un mal escenario genera un mal test, aunque el código sea perfecto. Y esto finaliza lo que es el tercer módulo. Vamos a pasar a nuestro cuarto módulo. Llevamos una hora. ¡Wow! Estamos avanzando más rápido de lo que esperaba, así que tal vez terminemos un ratito antes para los impacientes y llegué a responder las preguntas que me están haciendo. Ahora, habíamos estado hablando mucho, largo y tendido, de lo que son los casos, de lo que son los escenarios y de lo que son los flujos, pero por sí solos esto no hace nada. Nosotros tenemos que tener en cuenta la lógica de la validación y de las condiciones. Un test no valida acciones, sino que valida condiciones. Y cuando hablamos de validar, hablamos de comprobar una condición. Validar no es ver lo que pasó, es confirmar que lo que pasó es lo que debería pasar. Siempre hay un resultado esperado y un resultado real. Esa es la comparación que nosotros
tenemos que tener para validar nuestros casos a automatizar. Tenemos un escenario esperado, un escenario real, y la comparación entre los dos nos dice si nuestro caso finalizó de manera satisfactoria o no. Incluso si un caso de prueba, si estamos buscando que un caso falle, también es una situación satisfactoria. Si tiene que fallar y no falla, hay un problema. Recuerden, justo con lo que estaba diciendo recién, tenemos un verdadero y un falso en el testing real. Lo que se cumple, lo que no se cumple y cómo esto debería funcionar en conjunto. Nuevamente, un framework no va a estar validando, no es relevante a la hora de estar viendo esto y es algo que me puse de ayuda a memoria para repetirlo constantemente en este seminario. Nosotros no vamos a depender del framework a la hora de estar viendo esto. Todo test termina en ¿se cumple o no se cumple? Punto. Nosotros podemos comparar justamente como les decía, las validaciones. Las validaciones es comprobar una condición, algo esperado contra algo real. Estas comparaciones habituales en QA las solemos comparar del lado de esperado contra real, visible contra no visible, habilitado contra no habilitado, y existente contra no existente. Nuevamente tenemos un diagrama sobre las assertions, o sea, las validaciones que nosotros podemos hacer en cualquier framework. Podemos validar un esquema, un null, un testing negativo, un cuerpo de respuesta, una respuesta misma, un código de status de esa respuesta, y les diría que una larga lista de etcétera, pero tampoco quiero... Sí, una larga lista. ¿Por qué? ¿Por qué tantas validaciones y por qué haciendo tanto hincapié a los casos alternativos? Porque recuerden, nosotros como testers tenemos que probar la mayor cantidad de escenarios, la mejor cantidad de esos escenarios para evitar estos errores, muchos bugs que aparecen cuando algo no debería pasar y pasa, o cuando algo debería pasar y no pasa. Pensar en estos errores nos va a aclarar qué es lo que importa. Primero el error, después el error. Primero vamos a tratar de buscar esos errores y por último vamos a ver si esos errores están contemplados o no. Ahora, cuando estamos validando, también tenemos unos pequeños errores. No todo merece validación. Y validar de más genera ruido. ¿Y a qué me refiero con ruido? Supónganse que hay 4 defectos, para los que entiendan de lo que hablo, hablamos de errores, defectos y fallas. Hay 4 defectos en el sistema y nosotros no estamos validando lo importante. Estamos, por ejemplo, validando de más, haciendo, no sé, sobre un componente, sobre un flujo, sobre un escenario, estamos haciendo 30 test alternativos y decimos, bueno, tenemos una suite completa. Pero sí, estamos validando cosas que no merecen validar. Estamos validando cuestiones que son irrelevantes. O, lo peor, estamos validando sin criterio. Esto nos va a llevar a generar ruido y que nuestros tests sean irrelevantes.
Con lo cual, saber qué condición importa, si sabemos cuál es la condición que importa, el test se escribe solo. Ahora, hay que decir qué automatizar y qué no. Siempre tengan eso en cuenta. ¿Qué automatizar y qué no? Esto nos da por finalizado el cuarto módulo. Vamos a pasar al quinto módulo inmediatamente. Y es el módulo justamente en el que empezamos a tomar nuestras decisiones. Tú tomaste tus decisiones, yo tomé las mías. Decidimos qué automatizar y qué no. Recuerden, no todo lo que se puede automatizar se debe automatizar. No todo vale la pena automatizarlo, porque cuando empiecen a trabajar los que todavía no estén trabajando, sé que hay muchos que me dijeron que empezaron como junior, hay varias personas bastante inmersas en lo que es la automatización, hay otras que no, pero lleva su tiempo, suele ser un tiempo largo. Y todo ese tiempo que ustedes utilizan para automatizar, la empresa lo paga. Entonces, si ustedes saben qué merece la pena automatizar y qué no merece la pena automatizar, ya están elevando su vara y su propio valor como automatizadores. Entonces, si nosotros automatizamos, por ejemplo, sin criterio, porque automatizar todo no mejora la calidad. Si no empezamos a automatizar sin criterio, vamos a generar un mantenimiento alto. Por ejemplo, queremos validar todos los textos del sistema. Un día, por ejemplo, lo que pasó en el mercado de hace poco, tenían todos los tests automatizados. Un día eh, sale el Black Friday, empieza el Black Friday, y muchos de los textos variaban. Esto llevó a que muchos de los tests después de un deploy tiraran error. ¿Y estaban funcionando mal? No, estaban validando mal. Con lo cual tuvieron que empezar a modificar todos estos tests, lo cual les dio pautas que no eran las correctas. Cuando automatizás sin criterio, generás una falsa cobertura, una fragilidad muy alta sobre los tests y que el mantenimiento sea más grande. Y hacer mantenimiento sobre casos de pruebas escritos no lleva menos tiempo que escribirlo. Pero está cerca, está cerca. Y eso nos lleva a la pregunta. Y esta es la pregunta. ¿Para qué sirve realmente la automatización? La automatización básicamente protege lo que no debería romperse y complementa el testing manual. Complementa el testing manual. Nosotros no estamos reemplazando a los test manuales. Esto es algo que no me voy a cansar de decirlo porque lo he visto mucho hoy en día, sobre todo en búsquedas laborales y en empresas a las que presto servicios, sobre todo en búsquedas y empresas con las que Connectwood tiene una relación. Un testing automation no reemplaza un tester manual. ¿Por qué? Porque nosotros protegemos lo que no debería romperse, lo que ya un tester manual validó, verificó. Y eso nos lleva a la pregunta, entonces, ¿para qué sirve el testing automation? Para reducir riesgos, para detectar posibles errores a la hora, posibles ingresos de nuevos bugs a la hora de estar realizando regresiones. Y lo más importante, era algo que
mencioné en el módulo 1, el feedback. Y el feedback no es está trabajando bien, la verdad que podríamos tener más reuniones, menos reuniones, etc. No. Nosotros estamos dando un feedback sobre el estado del sistema. Recuerden que módulo 1 o módulo 2, por otro momento, vimos lo que era un sistema. Entonces nosotros estamos dando ese feedback sobre el estado del sistema. Protegemos lo que no debería romperse. Para eso es la automatización. Eso ténganlo en cuenta a la hora de tener estos puntos. Entonces, ¿para qué sirve la automatización? ¿Qué criterios tenemos que tener? ¿Cuáles son los puntos fuertes de la automatización? Inicialmente, los criterios reales es que se repita, sea crítico, duela cuando falla y si estamos viendo casos de pruebas, vamos a estar teniendo estas razones, estos criterios para ver cuáles son los candidatos a ser automatizados. Como lo que estuve hablando anteriormente, manejo de errores, autenticación, ingreso de datos, etc. Son buenos candidatos, lo que llamamos buenos candidatos para realizar nuestras automatizaciones. Otros casos ideales para la automatización son los que son más estables, más confiables, más sensibles a cambios, por ejemplo, un login, un flujo crítico o la validación de alguna regla de negocio. Esos son los casos ideales para lo que es candidatos a automatizar. Ahora, por un lado, tenemos los casos ideales, que dijimos que son más bien los repetitivos, los más estables, los sensibles a cambios, pero en la otra mano, del otro lado, nosotros tenemos casos no ideales, casos que es conveniente dejarlos para las validaciones manuales. Cosas más visuales, más relacionados a imágenes, las que sufren cambios frecuentes, o la más importante para mí, a mi criterio, la parte más importante del manual es las pruebas exploratorias. ¿Y por qué decimos que hay casos ideales y casos no ideales? Porque nosotros tenemos una triada clave: frecuencia, riesgo y costo de mantenimiento. Frecuencia, riesgo y costo de mantenimiento. Automatizar es una decisión de negocio. Eso ténganlo en cuenta. Cuando uno está automatizando, está llevando a cabo una decisión de negocio. ¿Cuál es esa decisión de negocio? Piénsenlo en un sistema Scrum. Nosotros tenemos, por un lado, tenemos un sistema que está creciendo en cada una de las iteraciones y llevar a cabo un sistema así, si bien el tema de los cambios se maneja muy bien, el hecho de que no haya cambios en reglas de negocio o en casos más estables son los que a nosotros nos van a dar la pauta de qué es mejor para automatizar. ¿Por qué? Por lo mismo que le hablaba anteriormente, los casos ideales y los casos no ideales.
basados en la triada frecuencia, riesgo, que pasaría frecuencia. ¿Qué tan seguido se ejecuta ese caso a nivel real, a nivel usuario final? El riesgo, que es lo más inseguro que pueda pasar si algo falla. Si algo falla, y por ejemplo, la autenticación no falla. O sea, la autenticación falla. Entonces, vos desde cualquier computadora con usuario nomás, sin contraseña, podés ingresar a la cuenta de una persona. Es un riesgo enorme. Es un riesgo enorme porque conlleva problemas a nivel hasta penal. Y por último, el mantenimiento, como habíamos dicho anteriormente, si nuestro flujo tiene muchas validaciones a nivel visual y tiene cambios que son muy frecuentes, el mantenimiento va a ser mucho más grande, mucho más grande. Entonces el costo también va a acompañar a ese mantenimiento. Recuerden el mito de la cobertura, más test no significa que una cobertura sea más útil. Lo que nos da la pauta de que una cobertura sea útil es las validaciones. Automatización no es una decisión, sino que es un reflejo de lo que llevamos a cabo con nuestras tareas. Con eso finalizamos el módulo número 5. Vamos a pasar al último, que es el módulo 6. De la lógica al test automatizado. Yo les dije que todos los temas que íbamos a estar viendo iban a converger finalmente en nuestros test automatizados. El test automatizado es lógica más estructura. El framework es solamente una herramienta. Nosotros tenemos que saber antes de hacerlo. Ahora, inicialmente un test automatizado se puede resumir en lo que en inglés se conoce como la AAA. Arrange, Act y Assert. Preparación, acción y validación. Inicialmente, la preparación, el setup del código para nuestro test. El Act es cuando la acción se lleva a cabo para lo que nosotros queremos probar. Y finalmente la validación en la cual vemos los resultados esperados del mismo. Recuerden que tenemos dos puntos, inicialmente la lógica y la técnica. La lógica es qué vamos a validar y por qué. Y la técnica es cómo lo escribo en framework. O sea, qué es lo que yo voy a llevar, lo que voy a bajar a tierra directamente en mi código. ¿Por qué el framework no cambia el razonamiento? ¿Por qué el framework no es igual a la lógica? Porque el framework no cambia el test. ¿Cambia la sintaxis? Sí. ¿Cambia el lenguaje? Sí. ¿Cambia la forma en la que el framework va a interactuar con el producto de trabajo? Tal vez. Pero nunca va a cambiar el criterio. Por eso el framework no cambia el test. La lógica de la automatización es trascendental a lo que es el framework. Pero si hay cosas que no cambian, ¿qué es lo que se mantiene? El escenario, la validación y la decisión. O sea, lo que habíamos estado viendo anteriormente, el antes, el proceso y el resultado esperado, es lo que a nosotros nunca nos va a estar variando.
Entonces, cuando estamos pensando en qué escribir en nuestro caso de prueba, es qué escenario voy a validar, qué condición importa, qué indica éxito y qué indica error, porque sepan esto, si no podés responder qué estás validando, el test no existe. Si vos no podés responder qué es lo que estás validando, el test no existe. Cuando la lógica es clara, el código ya no asusta. Y con esto finalizamos el módulo 6. Vamos a pasar a nuestro último módulo. Muchísimas gracias a todos los que están hasta este momento. Recuerden, todo esto va a quedar grabado aquí en mi canal y voy a estar ampliando un poco toda esta información en los cursos que voy a estar dando en 2 meses. Sobre todo en febrero. Módulo 7. Automation es un proceso, no es un título. Hoy trabajamos, muchas gracias a todos los que estuvieron de principio a fin. Ahora voy a responder algunas preguntas. Esas preguntas las voy a estar respondiendo en las otras plataformas. En la de YouTube la voy a dejar hasta aquí. Pero, ¿qué es lo que estuvimos trabajando hoy? Estuvimos trabajando en cómo pensar un sistema, cómo pensar un escenario, qué validaciones nosotros vamos a tener en cuenta a la hora de estar llevando a cabo nuestros test automatizados y la decisión, sobre todo, qué test vamos a estar validando y qué test no vamos a estar validando. Ahora, consejos bastante prácticos de cómo seguir practicando lógica. La lógica es algo que se entrena. La lógica no es algo que viene de nacimiento. Nadie nace sabiendo. Y la lógica también se puede entrenar. Y la mejor forma de entrenar esa lógica es cuestionar los flujos, es pensar en los errores y en definir las condiciones. Cuando nosotros cuestionamos los flujos, estamos viendo qué se valida y qué dejamos por fuera de esa validación. Cuando pensamos los errores, estamos viendo qué errores estamos validando, qué errores nosotros estamos llevando a cabo y cuáles no. Y cuáles condiciones nosotros vamos a utilizar para estas validaciones. Recuerden, el orden recomendado para practicar esta lógica es empezar a ver lógicas de casos de pruebas, los conceptos básicos de esta lógica, las tablas de decisión, las tablas de verdad, todas esas cuestiones que tienen que empezar a manejar a la hora de estar validando estos tests. Recién después empiezan a pensar en el framework, en qué herramienta, qué lenguaje, etc. Nunca se frustren, nunca traten de evitar la frustración, no se comparen, no copien código sin entenderlo, vayan de a poco y nuevamente respiren, hagan yoga, abracen a alguien o algo. Calma. Nadie aprende a automatizar de un día para otro y nunca se termina de aprender. Siempre hay algo nuevo para aprender. Automatizar no es llegar, sino que es avanzar. No, el final del camino nunca está escrito y siempre hay mucho más por delante. Voy a pasar a agradecer a todos los que estuvieron en esta transmisión. Recuerden que esto va a quedar grabado para los que quieran verlo grabado. Muchísimas gracias a Connector por haber patrocinado este seminario y es el primer seminario de una seguidilla del cual estamos pensando
para este 2026 y 2027 tenemos mucho que enseñar, así que voy a estar acompañándolos en todo lo que ustedes me dejen acompañarlos. Recuerden, cualquier consulta sobre nuestros cursos, sobre asesorías o sobre los mismos seminarios, me escriben a mi WhatsApp, me buscan en mi LinkedIn, pueden escribir en el Instagram de la academia o me gritan en la fila del supermercado cualquier duda, consulta o sugerencia, la voy a estar tomando. Yo fui Francisco Oliva, soy Automation Engineer y les deseo a todos muy buenas tardes. Voy a seguir con los chicos de la plataforma morada, así que muchas gracias a todos los directivos.